abrigo porque pues tengo frío, pero al rato ya me lo quito. Pues de verdad que me da mucho gusto estar con todos ustedes, ya algunos eventos, 3 o 4 ya presenciales en México y en el Estado de México, que nos ha ido muy bien. Alguien decía, hay mucho trabajo para los contadores, pues gracias a Dios, de verdad, porque muchas veces dice uno, pues ya no hay trabajo, pero atrás del trabajo, pues la idea es que cobren bien, porque luego pues cobran bien poquito, entonces no, pues al menos que salga para los cursos, para la comida, para algo rico, ¿no? Pero bueno, pues de verdad que me da mucho gusto estar de nueva cuenta con caras conocidas. Agradezco sus comentarios de bienvenida, de felicitaciones, porque pues hay gente que agradezco que me sigue a mí, me sigue a mis amigos. Hay en las charlas entre amigos, que por cierto hoy tenemos, perdón, tenemos una charla en la tardecita, entonces espero que no se la pierdan. Vamos a hablar de la cuestión penal, de todo esto, en donde yo no soy el especialista desde luego, pero tengo muchas dudas, entonces ojalá no se la pierdan. 5 de la tarde, charla fiscal entre amigos, que ya cumplimos un primer aniversario. Y desde luego, pues qué decir de mis amigos, exalumnos. Alguien se acerca y me dice, oye Toño, ¿te acuerdas de mí? Le digo, pues sí, pero pues ya muchos años atrás, y me enseña una foto de 20 años, imagínense, pues no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después, ¿verdad? Pero bueno, pues de verdad que me da un gustazo enorme de estar con ustedes. Y yo cuando, me acuerdo perfectamente cuando inició el RIF, en donde decía, oye, pues ¿qué puedo hablar del RIF? Que eran 3 articulitos, si ustedes recuerdan, el 111, el 112 y el 113, y no hay más. Y bueno, pues después salieron que si las reglas misceláneas y que si los criterios de la autoridad y que si tantas cosas. Entonces el RIP se hizo toda una situación fenomenal. Pues hoy, para entender Recico, tenemos que entender cuál era la plataforma del RIP, básicamente en IVA y en IEPS. Entonces va a ser una situación un poquito atípica, porque para entender todo esto debemos de recordar cómo se estaba manejando en el régimen de incorporación fiscal, mejor conocido como RIF. Por otro lado, el comentario va encaminado a que alguien se preguntará, oye, pues ¿qué vamos a hablar con 5 artículos del Recico? Me acuerdo perfectamente, 113 E, F, G, H, I, J, no más. ¿De acuerdo? Pero la parte importante son los transitorios. Y alguien también se preguntará, oye Toño, ¿y qué vamos a hablar si son 10 artículos del Recico, personas morales? 10 artículos del 206 al 215, pero también los artículos transitorios. Perdón. Y para entender todo esto, pues la idea es pues ir entendiendo todos los artículos de manera integral. Algo que me llamó la atención de inicio, y valga una crítica constructiva a un caso práctico que subió la autoridad del Recico Personas Físicas, que lo vamos a ver de hecho, en donde me dice, pues es tan sencillo como tomar los ingresos facturados y cobrados, aplicarle la tasa de impuestos sobre la renta que oscila del 1 al 2.5%, y ese es el impuesto a pagar, o sea, no hay más. ¿De acuerdo? Sin embargo, en ese caso práctico, que es donde viene el comentario, crítica constructiva, es que no le retenía el impuesto sobre la renta cuando una persona física, Recico, le presta un servicio o le renta un inmueble a una persona moral. Entonces dije, bueno, pues yo leo el 113E y efectivamente no viene la retención que se puede acreditar. Entonces dije, bueno, pues es una crítica. Sin embargo, esa retención la encontramos hasta el artículo 113J, ¿de acuerdo? Y es donde dice, se me olvidó, ese impuesto retenido, sí réstaselo para el pago provisional. Bueno, ya me quedé tranquilo. Pero son de las cosas que tenemos que ir analizando. De lo contrario, insisto, nos vamos a perder. Y otro comentario que siempre he dicho, no se vayan con la idea de que les va a beneficiar. Yo en varios foros, inclusive ahorita en el Estado de México, les dije, a lo mejor impuesto a la renta sí me sirve, hablando de personas físicas, luego nos vamos a meter personas morales, pero tengan mucho cuidado en IVA, y es donde viene el efecto. Tengo varios casos prácticos que al calcular IVA, ICR, tanto RIP como Recico, sorprendentemente se va a pagar más para este año aquí, en Recico. Y lo digo porque es cierto. Y sin embargo, el comentario importante es que también toda la vida lo hemos dicho,
el IVA no es de ustedes, no es del contribuyente, el IVA es de la autoridad fiscal. Que si derivado de eso tenemos algún beneficio vía acreditamiento, que es una pregunta recurrente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo vamos a descontar, pero al final del camino ese IVA es de la autoridad y es donde bien decía Juan Carlos, es donde viene el incremento de recaudación en un impuesto que se llama impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y también es importante mencionar, porque todo esto va de la mano, de que la reforma fiscal, como bien decía Juan Carlos, y dentro de esa reforma fiscal está estos nuevos regímenes, ya salió publicada el día 12 de noviembre del año en curso y prácticamente se empata con todo lo que hemos platicado. Sin embargo, bienvenido. Sin embargo, un dato importante para que vean que sí hay que estudiar. Yo en el curso anterior les dije algo que no se aprobó y lo pueden checar por la Cámara de Senadores, es la propuesta de reforma al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de compensación de saldos a favor, que ya tiene conocimiento de la autoridad, contra saldos a cargo, que también es derivado de las facultades de comprobación de la autoridad y se pueden compensar. Bueno, eso al final del camino sí prosperó. ¿A qué voy con eso? Son detalles insignificantes que tenemos que ir estudiando, de lo contrario nos vamos a desfasar. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, pues la mecánica ya saben, bienvenidos todos ustedes, de verdad que un abrazo así de manera muy calurosa para ustedes. Aunque me regañen, les mando un beso a todas las damas, a los damos, ¿no? ¿De acuerdo? Me disculpo por a todas las damas, aunque luego me dicen, es que a mí no me tocó. Bueno, pues también a todos. Y por otro lado, pues la idea es levanten su paletita para que les demos la palabra y aclaremos sus dudas. Entonces, como siempre, me disculpo porque hay un par de láminas que agregué de última hora en donde dije, bueno, pues con este casito práctico como que se va a entender un poquito más. Entonces, bueno, pues si quieren tomarle una fotito y demás, pues yo no tengo ningún problema. Si quieren que me ponga a un lado de la foto, pues también no tengo ningún problema, ¿sale? Entonces, bueno, pues como dicen por ahí, vamos a arrancar. ¿De acuerdo? El tema se llama Régimen Simplificado de Confianza, Personas Físicas y Personas Morales 2022, mejor conocido hoy en la jerga fiscal como RECICO. Cuando yo la escuché por la primera vez dije botellita de Jerez, porque no sé qué me estaban diciendo, ¿verdad? Porque somos muy dados a utilizar acrónimos, ¿verdad? El RIB, hoy el RECICO, el REPSE, el CISUB y no sé tantas cosas que hoy andan en la jerga fiscal. Bueno, pues si se les olvida mi nombre, máster José Antonio González Castro, ya saben que me pueden llamar Toño, yo no tengo mayor problema, Toño para los cuates y aquí somos puros cuadernos, ¿no, Tavo? Vean, sale. Pues vamos a comenzar, mis amigos. Esta lámina ya es de algunos conocida, simplemente la tomé como referencia y son de los puntos importantes que debemos ir entendiendo. Vean, de entrada, la lámina la llamé regímenes que desaparecen en ley, ojo con esto, en ley 2022, ¿de acuerdo? Que es el régimen de incorporación fiscal RIP, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay un periodo de transición básicamente para IVA y para IEPS. Ojo con esto, es donde ya entra o nos vuelven a remitir al artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, que para el próximo año va a estar derogado, pero hacen referencia al artículo 23 de la Ley de Ingresos versión 2021, en donde ustedes se recordarán que hay un porcentaje preferencial de IVA y de IEPS para ciertos sectores de contribuyentes, dependiendo obviamente del sector económico, si recuerdan eso, ¿verdad? Y desde luego hay una tablita donde se puede reducir el IVA y el IEPS dependiendo el número de años que esté trabajando. Si recuerdan que son 10 años, ¿verdad? Que eso viene en el párrafo 15 del artículo 111 de la Ley del Impuesto a la Renta, hoy derogada. Ojo con esto, y no quiero confundirlo, me voy a hacer referencia a artículos que hoy en ley están derogados para el próximo año, pero vía resolución, vía artículos transitorios como que los reviven. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojalá esos comentarios se vayan entendiendo de manera propositiva. Y si no, como antes decía mi querido amigo Octavio, dice, bueno, pues yo a lo mejor no fui a tu curso, pero va en su cochecito y va escuchando el curso, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Tavo? Sale. Entonces decía, RIP se deroga 111, 112 y 113 de la Ley del Impuesto a la Renta. Personas físicas agapes, se deroga el artículo 74, fracción tercera, exclusivamente. Esto quiere decir una primera lectura para personas morales RECICO.
agapes, personas morales, todavía continúan, ¿de acuerdo? Lo que desaparece son personas físicas, agapes. Sin embargo, veremos que de acuerdo al nuevo modelo de reciclo, hay una bondad para esos agapes, con ingresos hasta 900,000 pesos que no van a pagar impuestos sobre la renta. Y son de los casitos prácticos que luego deben ir checando. Oye, ¿y brinco ese mismo mes? ¿O brinco a partir del próximo mes? ¿O brinco a partir del próximo año? Son supuestos diferentes. ¿Queda claro? Sale. Bien. Y también desaparece para personas morales un régimen fiscal que se llamaba de la opción de acumulación de ingresos por personas morales, en la jerga conocido como SAS, ¿de acuerdo? Constituida únicamente por personas físicas. De hecho, cuando entremos a personas morales, el artículo 206, de entrada, a estos contribuyentes que estaban en este régimen se van a brincar de manera obligatoria al reciclo personas morales, pero dice únicamente constituidos por personas físicas. Sin embargo, las disposiciones transitorias me dan posibilidad de que se brinquen este régimen opcional y régimen del título 2, régimen general de ley. Entonces vayan checando eso, como bien decía por ahí Juan Carlos, donde a lo mejor sí les conviene persona moral, de acuerdo, hoy régimen general de ley, brincarse para el próximo año a reciclo persona moral. Insisto, que debemos de respetar de inicio, tanto aquí los 3.5 millones de pesos, que ya vamos a ver, ¿de acuerdo? Para reciclo, desde luego, y para persona moral, que no rebase 35 millones de pesos, ¿de acuerdo? Sale. Y son datos interesantes que muchas de las cosas que voy a hablar, yo voy a dar mi punto de vista, pero también es importante señalar de que van a venir reglas de carácter general que hoy no conocemos para definir ciertos aspectos que hoy a la autoridad se le están yendo. Uno de esos aspectos se los voy a platicar. Bueno, es una de las láminas que agregué y simplemente no la busquen, simplemente para confirmar que derivado de la publicación del día 12 de noviembre, ese es el diario oficial de la Federación y si ustedes checan, sección segunda, ¿de acuerdo?, de lo que es el capítulo segundo del título cuarto, que dice acá, vean, régimen de incorporación fiscal se deroga, artículo 113 se deroga, 111 se deroga, 112 se deroga y 113 se deroga. Y nace precisamente la sección cuarta. Es importante la estructura de la ley de renta y es importante porque hoy que di un curso en el Estado de México, que también me recibieron muy bien, cosa que agradezco, les decía, parece sencillo, pero si yo le pongo un pool de conceptos como RIF y yo como reciclo, a lo mejor alguien sabe cómo hacer un anual y alguien no sabe cómo hacer un anual, y lo digo de manera muy transparente. ¿Por qué razón? Porque alguien me puede decir, y es donde están las confusiones, oye Toño, pues tú mismo dijiste que el reciclo presenta anual. Sí, pero por aparte, no se suma a los demás ingresos acumulables. Ojo con eso, a diferencia de lo que es título cuarto, capítulo segundo, sección primera, que es el régimen general. Y por eso insisto, es importante conocer la estructura de la ley del impuesto a la renta, Entonces, simplemente vayan tomando nota, vayan haciendo sus apuntes y vayan preguntando. Entonces decía, y aquí nace la sección cuarta, llamada del régimen simplificado de confianza persona física, y es lo que les decía, vean, empieza a partir del artículo 113E, ¿de acuerdo? Sale. Cualquier duda, saben que es bienvenida y con gusto la vamos a atender. Bueno, siguiendo con esta mecánica, pues bueno, aquí está la estructura, simplemente recordando cómo se conforma únicamente para actividades empresariales y profesionales. Y después ya veremos la estructura general de todo el título cuarto de la ley del impuesto a la renta. Simplemente vean cómo queda. Título cuarto de la impuesto a la renta nos habla de las personas físicas, en particular el capítulo segundo, ¿de acuerdo?, de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, y de este capítulo segundo se derivan 4 secciones. La sección primera, denominada de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, llamada o conocida como régimen general de ley. Aquí viene simplemente para hacer una acotación. Si hablamos de honorarios,
Aquí viene en el artículo 106 y vayan tomando nota, la retención del 10%. Aquí viene. ¿Queda claro? Y si nos pasamos aquí, porque honorarios puede estar acá, quiero que sean muy, ¿cómo se llama aquí? Muy técnicos en lo que voy a decir. Si hablamos por honorarios que puede estar en la sección cuarta, ¿de acuerdo? Aquí hay un tabú también que se debe de definir. Ya no vamos a aplicar la retención del 10%, porque el artículo 113J me dice que debe de haber una retención del 1.25 y sería un absurdo, ¿de acuerdo? Un galimatías que retenga por un lado el 10% acá y el 1.25% acá. No, es uno o es otro. ¿Sí nos vamos entendiendo, jóvenes? Y ven cómo les digo, jóvenes. Pero bueno, entonces decía, sección primera, así me recuerdo mis clases regálame un segundo, Charlie, me recuerdo mis clases de licenciatura para mi querida y de verdad que con mucho corazón de mi querida Escatepepan. Daba clases de impuestos y los chavos encantados y yo firme. Pero bueno, entonces decía, déjame terminar la lámina, Charlie. Entonces decía, sección primera, régimen general, sección segunda, que desaparece, régimen de incorporación fiscal, derogado. Sección tercera, ojo con ese detallito también, ojo con ese detallito. Y son de las cosas que a lo mejor muchos sí lo perciben, otros no, donde decía, tienen que ser muy visuales. Sección tercera, de los ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios manejadas a través de plataformas digitales. Y ojo, este tipo de agregados es personal, esta es obligación. ¿Y esto qué quiere decir? Que si la persona que hoy, persona física que realiza una actividad empresarial, le presta un servicio que está de entrada aquí, pero utiliza plataformas digitales, en su momento no podía estar acá y hoy tampoco puede estar acá. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿dónde se debe de encuadrar? Acá. Y al final, ¿cómo va a pagar sus impuestos? Acá. Vayan tomando, insisto, notas, porque luego como que se me pierden. ¿De acuerdo? Pero bueno, y al final obviamente está la sección cuarta, el régimen simplificado de confianza, personas físicas, que al tema que hoy nos ocupa es este. Charlie, ¿algún comentario? Y ahorita vamos a atender la primera pregunta. Adelante. Oye, bueno, ya nada más, porque esa sí es una duda que yo particularmente tengo. A ver, en el tema de las retenciones ya comentaste que no se generaría la retención del 10%, pero sin embargo, para IVA sí aplicaría la retención, ¿nada más? Mini splittis. Ok. Sí, básicamente aquí, buenos días a todos. Muchas gracias al profesor por dejarme estar aquí. La verdad, yo sé que de antemano, pues todo el mundo viene a ver aquí al rockstar, al maestro, pero bueno, él me permite estar de alguna manera colaborando aquí con ustedes y espero también hacer algunas aportaciones. Aquí el punto sería aquí que hay que tomar en cuenta que todas estas modificaciones que se vienen dando básicamente son para efectos de ISR. Esto que acaba de comentar el maestro es importante porque solamente tienen esas modificaciones para efectos de ISR. IVA prácticamente no cambia. Y entonces aquí voy a hacer un comentario adicional. Obviamente para que estamos a muy buen tiempo en el día de hoy, todavía para ir definiendo qué va a suceder para el 2022. Respecto a las personas físicas es un régimen opcional. Voy a adelantar un poquito con algunos datos, maestro. Un segundo, me voy a poner el cubrebocas. Perdón. Me voy a adelantar con algunos datos, digamos, para tenerlos un poquito frescos, para que una vez que lleguemos a las láminas que va a exponer el maestro, pues obviamente tengamos un poquito más de claridad quizá. Y en ese sentido deberíamos de considerar, hoy por hoy, en noviembre, que estamos a 18, deberíamos de ir viendo cuál va a ser la mejor opción que podemos tomar en el caso de las personas físicas. Para las físicas, el régimen de simplificado de confianza es opcional. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente que tomo o no la opción, la ejerzo o no. ¿De qué puede depender? Voy a poner dos ejemplos en específico. Como decía ahorita por la pregunta de Charlie, oye, ¿va a cambiar alguna situación respecto a IVA? No, en IVA no cambia nada. En IVA nos seguimos con las mismas reglas. Pero en el caso de ISR para personas físicas puedo o no tomar la opción. ¿De qué dependería? ¿Cuál sería esa situación? Pues básicamente les pondré un ejemplo en específico. Si yo fuera médico, un médico sabemos que al prestar los servicios de medicina, conforme al artículo 9 de la ley del IVA,
fracción me parece que es la 9ª precisamente, que están exentos los servicios de medicina del pago de IVA. Si yo, por ejemplo, fuera un médico, yo les diría categóricamente que sí me conviene migrarme a ese régimen, porque no tengo que pagar IVA. Y ahorita que veamos algunos ejemplos, vamos a ver las diferencias abismales, de verdad, en cuanto a pesos, de qué implica o qué representa el cambiarme de régimen. Pero no nos vayamos únicamente por esa vía. Estoy poniendo el ejemplo del médico, que si por ejemplo, ¿no? Es muy común, en la oficina llevamos algunos médicos del grupo Ángeles, y ellos regularmente tienen la práctica privada y la práctica, digamos, la práctica ya pública que hacen, por ejemplo, dan consulta en el Seguro Social por la mañana y en la tarde tienen sus consultorios. Aquí hay una parte importante, este reciclo para personas físicas va a poder convivir como tal con otros 2 regímenes, que son sueldos y salarios e intereses, ¿de acuerdo? Entonces, aquí encuadrándolo para esta parte del médico, evidentemente le convendría, porque podría tener sus ingresos por sueldos y salarios, podría tener ingresos por intereses, por una inversión que tenga en el banco, y también sus ingresos por honorarios. Y en esos 3 casos, mientras la suma de todos no rebase 3,5 millones de pesos, podría estar tributando en este régimen. Y nada más para que tengan un ejemplo. Hoy por hoy, una persona física que tuviera una base, sabemos la mecánica de cálculo actualmente que es ingresos menos deducciones, hablando de honorarios, ¿cierto? Pensando que tuviera yo una base, un ingreso de 5 millones, una deducción de 1,5 millones, tengo una base de 3,5 millones, base de impuesto sobre la renta. Esos 3,5 millones, hoy por hoy, me generan 1,211,000 pesos de impuesto, hoy por hoy. Si yo tuviera esos ingresos brutos, aquí porque va a cambiar la mecánica de cálculo, me voy a ir sobre los ingresos y no me va a aceptar ninguna deducción. Si yo tuviera esos ingresos brutos de 3,5 millones, hoy tendría que pagar ya para reciclo 87,500 pesos. O sea, realmente en el pago del impuesto como tal, la disminución del pago en efectivo como tal del importe, sí me va a convenir. Pero ahora bien, por la pregunta de Charlie, oye, ¿y en todos los casos como persona física me convendrá? Ahí tendríamos que ver cada caso en particular. En específico, si yo soy una persona que tiene también la obligación de IVA, ahí tendría que hacer el cálculo en específico y decir, a ver, hoy por hoy, ¿cuál es mi tasa efectiva de pago en el día de hoy? Oye, si estuviera abajo, por ejemplo, de estas tasas que van del 1 al 2,5%, habría que analizarlo y decir, es muy probable que sí me convenga, pero cada caso en particular, porque propiamente aquí no obstante que en el reciclo no me va a requerir que yo aplique deducciones para su cálculo, porque va sobre el ingreso bruto, no obstante que eso pase, sí me va a solicitar que yo de cualquier manera siga solicitando los comprobantes de las erogaciones, gastos, inversiones que yo realice. ¿Por qué? Porque debo de tener soportados esas deducciones, no obstante que no las aplique para pago de ISR, pero sí las voy a utilizar para el pago de IVA, ¿de acuerdo? Entonces, IVA no tiene ningún cambio, IVA se sigue reteniendo el 10,66%, que son las 2/3 partes, y prácticamente se va a pagar de manera mensual, de la misma forma, con la salvedad de que para personas físicas, en algún momento han comentado, ¿no?, en círculos o en redes sociales, oye, ¿realmente va a desaparecer los contadores? Porque incluso la tendencia en la exposición de motivos de este régimen, lo que implica o lo que platica la autoridad es que dice, la idea es que haya una simplificación administrativa y que ésta se logre de una manera tan sencilla que incluso ya haya información precargada de nuestra información de los CFDIs de ingresos efectivamente cobrados. Y que prácticamente, yo me imagino a mis médicos, los que llevamos en la oficina, yo no me los imagino acabando una tertulia, una plática, una cirugía y decir, espérenme, ahorita regreso porque voy a ir a determinar mis impuestos, ¿no? Se supone que va a tener esa simplificación, pero no es en este momento, puesto que incluso en la parte de IVA no tiene ningún cambio, esta seguirá teniendo su acreditamiento de la misma forma, la retención sería la misma del 10,66 y prácticamente para esa parte, no obstante que el contador no es un tenedor de libros, es un asesor como tal, es un asesor empresarial, pues todavía seguiremos teniendo mucho trabajo. Lo veo como una ventaja el hecho de que esta simplificación también se dé, porque de alguna manera también nosotros vamos a tener un poquito menos de carga de trabajo. Lo siento así, maestro. No sé qué opines. Así es. ¿Listo? Una pregunta por allá y continuamos. Claro. Bueno,
ya se animaron a preguntar. Hola, buenos días. Hola, Contador, mi nombre es Wendy. Wendy. Yo soy una persona física con actividad empresarial, Sí, pero tengo mis ingresos en mi tienda física y también tengo ingresos a través de plataformas digitales. No rebaso los 3,5 millones al año. Entonces, de todas maneras, ¿no podría yo pasarme a Recico el 2022? no. Ya lo mencionaba, tú debes de tributar aquí por todo lo que tenga que ver con plataformas digitales en esta sección tercera. Pero esto es solamente para que te ubiques cómo va a proceder la retención de renta y en su caso la retención del IVA. Pero al final del camino el cálculo per se de impuesto a la renta tiene que ser en base a la sección primera, ¿de acuerdo? Porque si tú checas todo lo que es plataformas digitales, ¿de acuerdo? Ahí no viene una mecánica de cómo determinar realmente el impuesto, porque finalmente la mecánica está aquí, en la sección primera. Entonces esa es la respuesta. Sí te ubicas en la sección tercera para efecto de la retención, pero vas a calcular tus impuestos conforme a la fracción primera. Y el impuesto retenido, para que vayas teniendo una idea, se puede acreditar para el cálculo provisional y desde luego para el anual. Adelante, mi amigo. Bueno, buenos días. Hola. Una Recuérdame tu nombre pregunta. porque te ubico, pero se me olvida tu nombre. Adrián. Adrián, adelante. Buenos días. Hola. Anteriormente, Sí. bueno, todavía, más bien actualmente, puedo Ajá. tener ingresos de plataformas e ingresos de RIF. Chip. Ajá. Chip. ¿Podría tener igual Desde de luego. plataforma con el régimen Correcto, simplificado? correcto, sí señor, Ok. que son de las combinaciones que puedes hacer, es correcto. Ok. Sí, nada más que no confundas que el capítulo habla de actividad empresarial y profesional, sí divide lo que es una actividad y lo que es el honorario, pero la respuesta es sí. Ahora, un poquito lo que decía Octavio, nada más para que vean Gracias. la complejidad, te doy la voz con mucho gusto. Aquí, aunque no lo alcancen a ver, voy a leer un par de renglones y vean qué dice. Artículo 113E de la Ley del Impuesto a la Renta, me dice, los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, primer supuesto, profesionales, segundo supuesto, otorguen el uso o goce, tercer supuesto, dice, podrán optar por pagar el impuesto a la renta. Ahora, yo siempre he dicho, y Octavio lo acaba de mencionar, que esta es una opción. Porque si leen el artículo 206 para persona moral, es obligación. Son de los detalles curiosos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque retomando la palabra únicamente, de manera excepcional, Octavio ya lo dijo, puedo tener adicionalmente actividades empresariales, honorarios y arrendamiento, puedo tener salarios y puedo tener intereses, pero ningún otro ingreso, porque ya no pudieran tributar ¿en dónde? En Recico. No sé si queda claro, Adrián. ¿Sale? Ahora, al decir esto, y por ahí traigo un ejemplo, el honorario como tal puede tributar el régimen general o puede bajarse a Recico. ¿Sí me explicó? Pero chequen lo que dice el artículo 6, último párrafo del código, que una vez ejercida la opción, en el mismo ejercicio ya no se puede cambiar. Ejerce la opción y te casas con la opción. ¿Sí queda claro? Voy contigo, Gloria, ahí tenemos una pregunta. Adelante. Vayan tomando nota porque no es tan sencillo todo esto. Y yo sí diría que sí requieren un contador. Aquí de entrada hay 3 contadores. El Charlie, Juan Carlos y Juan Camaney. No. No, bueno, ya me cambié el nombre. Adelante. Por favor. Buenos días. Hola. Soy Jacqueline Herrera. Te voy a ver acá porque aquí te ok. veo más guapa. Gracias. Adelante. Sí, era referente a lo mismo. Lo que pasa es que estoy por hacer arrendamiento para el próximo año. Entonces ¿Estás quería por entrar- hacer qué? Arrendamiento. Ok. Entonces quería entrar a Recico, pero sí tengo plataformas digitales este año. Ajá. Entonces, estaba yo viendo la opción de crear una sociedad Ajá. para lo de plataformas digitales. Y de esa manera sí podría yo entrar a Recico, Correcto. sueldos Sin y problema. salarios, intereses y crear mi empresa. Correcto. Nada más no pierdas de vista un concepto que se llama razón de negocios. Porque si tú le dices a la autoridad, oye, yo constituí una persona moral para que no me retuvieran ICR, IVA y para pagar menos impuestos, eso no te lo va a comprar nadie. Ok. No sé si soy claro, porque la plataforma es obligación y solamente está dirigida para personas físicas. Si soy persona moral, no hay retenciones. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Gloria, ahorita vamos allá, con gusto, con gusto. Gloria, ¿no te han traído el micrófono? Tú échale. Salud. No, nada más tenía yo la duda. Buenos días. En caso de arrendamiento,
Si yo se decide cambiar al reciclo, ¿se pierde la deducción ciega y el 10% de los ingresos como deducción personal? Ok, bueno, le comento, efectivamente ya lo mencionaba, aquí pueden tributar, repito, tres regímenes, es actividad empresarial, honorarios y arrendamiento, pero es opcional, ¿sí queda claro? Si tú te vas como arrendamiento a reciclo, ya no aplica, digamos, la estructura general. La estructura general que dice, haces pagos provisionales mensuales en los cuales tienes derecho a la deducción ciega y te van a retener el 10%. Eso no aplica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque te vas a reciclo. Ahí ya pierdes la deducción ciega, porque ya lo decía Octavio, son de los puntos finos. Se declara el ingreso sobre la totalidad de ingresos facturados y cobrados. ¿Estamos de acuerdo? Y te vamos